Muy buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga una vez más. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos aquí presentes, igualmente a los hermanos y amigos que están entrando en línea en el día de hoy. Le damos gracias al Señor porque pues estamos alabando su santo nombre y pues Él es nuestro anfitrión. Y vamos a ver qué nos tiene para el día de hoy, qué nos quiere enseñar Él a través de su palabra. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre, una vez más por tu amor, por tu misericordia, por tus cuidados, Señor. Gracias porque es un privilegio, Señor, es un privilegio bello de venir a adorarte, a glorificarte y aprender de ti, Señor, aprender a través de tu palabra, Señor. Gracias por esta bendición tan grande que nos has dado, Señor, que aún podemos tener esa libertad de venir a adorarte, de venir a glorificar tu santo nombre y de venir también a estudiar tu palabra, Señor. Gracias, gracias Señor, porque tú eres nuestro anfitrión y te pedimos de una manera muy especial por cada hermano y por cada amigo, Señor, que está escuchando en estos momentos el mensaje. Te pido de una manera especial que toques su corazón, que toques hasta lo más profundo de su corazón. Prepáralos, Padre, como me estás preparando a mí y como a mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Que tu Santo Espíritu tome control absoluto, Señor, de mis palabras, de lo que yo vaya de hablar, Padre. No permitas, por favor, que yo hable de más, sino lo que tú quieres que hable, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy toda la gloria y honra. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Así que hoy vamos a ver un tema muy hermoso, muy lindo, y pues lo hemos titulado principalmente una vida sabia o insensata. Ahora, realmente es, ¿cuál es la diferencia? Vamos a analizar y vamos a profundizar en cuál es la diferencia entre la sabiduría divina a la humana. Vamos a mirar esas dos diferencias y por supuesto, claro que estilos de vida, ¿no? Y los estilos de vida entre un sabio y un insensato. Recuerde que también el que vive insensatamente también vive un estilo de vida, como nosotros vivimos un estilo de vida también, los hijos de Dios. Mire, recordemos una cosa, hermanos. Recordemos que para experimentar lo mejor que la vida tiene para ofrecernos, es indispensable realmente elegir la sabiduría divina por encima de nuestra sabiduría humana, ¿ok? Porque cada uno de nosotros tenemos una sabiduría que Dios también nos ha dado, esa terrenal, ¿ok? La sabiduría divina es la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios y responder conforme a los principios bíblicos. De eso se trata la sabiduría divina. Mientras que la sabiduría humana, pues es la terrenal, ¿no? Es la natural. Y pues yéndonos más profundamente, como lo dice el apóstol Santiago, es la sabiduría diabólica, demoníaca. ¡Wow! Interesante, ¿cierto? Pero usted me dirá, ¿por qué usted me está diciendo ello? Bueno, porque vamos a encontrarlo lo que nos dice la palabra en cuanto a este tipo de sabiduría que es la que tenemos nosotros. Y sí que estamos viviendo dos tipos de sabiduría, recuerden. Dos tipos de sabiduría estamos viviendo mientras estemos aquí en la tierra, ¿ya? Ahora, al tomar decisiones sabias y buscar experimentar lo mejor de Dios, pues obedecerle siempre es el camino correcto, ¿cierto? Ese es el camino correcto que deberíamos de tener nosotros. Cada día, e inclusive a veces o en cada instante, hermanos, tenemos la opción realmente de escoger entre la sabiduría de Dios o la insensatez del mundo. Como es, pues sabiduría humana. Cada día tú vas a tener que escoger, tanto tú como yo, qué es lo que tú vas a vivir en ese día. Tú mismo eres el que decides lo que vas a hacer, ¿ya? Ya Dios te dio esa herramienta, ya Dios te dio esa arma. Y para poder tomar buenas decisiones, hermanos, se necesita ver más allá de los valores de este mundo. Acuérdense, la gente toma decisiones insensatas. Recordemos eso porque nosotros también lo hemos hecho, ¿ok? Porque inclusive
excluyen lo más importante en sus vidas, que es la sabiduría del Dios Todopoderoso, cuando uno quiere vivir insensatamente. ¿Qué lugar tiene Dios en la toma de tus decisiones? Viene la pregunta. ¿Qué lugar tiene Dios en la toma de mis decisiones cada día? ¿Ocupa el primer lugar o no? ¿Ya? ¿Le hará solo o será lo suficientemente sabio para buscar la sabiduría de Dios antes de tomar cualquier decisión? Si fijamos, hermanos, mire, si fijamos la mirada en Cristo, Él es el único que puede, mire, es el único que puede guiarnos a una vida sabia y totalmente bendecida. Él es el único que nos puede ofrecer ese camino, nadie más. Pero algunos dirán, realmente, no creo en el diablo. Yo he escuchado opiniones de personas, no, yo no creo en el diablo. Yo creo que eso es una fuerza, pero nada más. Pero recuerden que el diablo también es una persona, es un espíritu, ¿ya? Realmente eso es una creencia insensata para las personas que dicen que no creen en el diablo, porque el diablo sí existe y el diablo está alrededor también de nosotros también, recuerden, ¿ok? Entonces, mire, con esto en mente deseo que veamos en este tema los estilos de vida del sabio y del estilo de vida del insensato y cómo la gente lo vive, ¿ok? Vamos a ver esos estilos de vida. Y la Biblia hace una distinción aquí, hermanos. Veamos un momento la vida sabia, por ejemplo. Vamos a mirar, empecemos con la vida sabia. Primero definamos qué significa la sabiduría genuina. Vamos a ver qué es lo que significa la sabiduría divina o genuina, ¿no? La sabiduría que viene de Dios, mire hermanos, o sea, la real es ver las cosas desde el punto de vista o perspectivas de Dios, ¿ya? Como las ve Él, no como las veo yo, y reaccionar a ellas conforme a lo que enseña su palabra. Esa es la sabiduría divina, ¿ya? La sabiduría de Dios. Está en nosotros, recuerden, ¿ya? Entonces, si alguien dice, no tengo tiempo para la Biblia, lo que está diciendo es prácticamente, hermanos, decido vivir una vida insensata. Así de simple. Está diciendo, yo decido vivir una vida insensata. Tomaré decisiones insensatas en la vida. Eso es lo que está diciendo la persona. Cuando dice que no tiene tiempo para leer la palabra, porque la palabra, acuérdense que es nuestra brújula, es la que nos guía, es la que nos va a dar la guianza a través del Espíritu Santo. Ok, también la persona va a sufrir las consecuencias que nunca se había imaginado cuando decide vivir ese tipo de vida. Mire, hermanos, si usted cree que puede vivir una vida feliz, si usted cree que puede vivir una vida feliz, mire, o pacífica, o exitosamente, ¿sí? Como sea, alejado de las enseñanzas bíblicas, hermanos, se está engañando a sí mismo. Y eso se llama necedad. Fíjense. Eso se llama necedad. Y no puede vivir. Buenas noches, Dios les bendiga. La Biblia nos enseña algo muy importante. En todas las escrituras, hermanos, con ejemplos bien difíciles de olvidar, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la Biblia nos está dando ejemplos tras ejemplos, ¿ya? Ahora, piensen una cosa. Piensen en esto, vamos a pensar en esto. Es ver las cosas desde la perspectiva de Dios, la sabiduría divina, y conforme a eso responder adecuadamente. ¿Verdaderamente estamos respondiendo adecuadamente en cada momento diario de nuestra vida? Ahí está la pregunta, y esa pregunta queda para que nosotros la contestamos delante del Señor. Mire, al enfrentar una decisión, hermanos, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta cuando tú enfrentas una decisión? ¿Qué es lo más sensato que puedes tú hacer?
Bueno, para descubrir eso, hermanos, debemos volvernos hacia la fuente de toda la sabiduría, que es el Dios Todopoderoso. ¿A través de qué? De su palabra. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante estudiar la palabra? Porque de esa forma es que nosotros vamos a poder regirnos por su palabra, no por lo que nosotros pensamos, por lo que nosotros interpretamos, por lo que yo quiero, porque yo veo las cosas así, así. No, tenemos que volvernos cristocéntricos. Y la persona cristocéntrica es eso, vive de esa manera. Una persona que se vuelve cristocéntrica vive de esa manera. Bueno, ¿qué es lo que dice la palabra en cuanto a esta decisión que voy a hacer? Correcto, ya el Señor empieza a decidir en uno. Y entonces nosotros tenemos esa decisión que hacer. O vivir sensatamente o insensatamente. Esa es la parte vital. Ya, mire. Dejar vivir a Dios de lado, eso es insensatez. Recuerden, hermanos. Eso es devastador para tus vidas y para mi vida. Solo, mire, algo muy importante, solo un necio oye la palabra de Dios y se aparta. ¿Cuántas personas no conocemos nosotros que oyen la palabra y se apartan? Y no quieren entenderla, no quieren vivirla. Quizás porque no les conviene o porque viven una vida totalmente diferente delante de la presencia de Dios. Fíjense en una cosa, cierra su mente. Un necio cierra la mente para la palabra y dice, no quiero eso, y punto. Porque no está pasando, o digamos, no está permitiendo pasar ese filtro en el corazón de esa persona. Y no está pensando sabiamente, sino que en ese caso está pensando insensatamente. Veamos, sí, así es. Mire el pasaje, vamos a mirar el pasaje 1 de Corintios, vamos a analizarlo, qué es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo. 1 de Corintios capítulo 3, del 19 al 23. Dice así, porque la sabiduría de este mundo es insensatez. Mire, el apóstol Pablo les está hablando a los corintios. Por ende nos está hablando a nosotros también, ¿cierto? 1 de Corintios capítulo 3, del 19 al 23. Mire lo que nos dice. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¡Wow! Interesante. Ahora dice, y otra vez, o sea, vuelve y repite, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Mire lo que está diciendo Pablo allí. Porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, está en tus manos, ¿ya? Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Mire, hay una cadena, pero que tiene que ir compacta, ¿ya? Ahora, muchos de los problemas que enfrentamos en nuestros días, hermanos, son el resultado de malas decisiones. Ustedes lo saben muy bien. ¿Quién mejor que ustedes saben ello y quién mejor que yo sé eso? Por malas decisiones que hemos hecho, ya bien sea en el pasado o en el presente. Estamos haciendo a veces malas decisiones por no tener en cuenta lo que el Señor tiene en mente para nosotros. Fíjense en una cosa. Las personas toman decisiones insensatas porque se alejan de lo más importante, o sea, la sabiduría del Dios Todopoderoso. Hay algo muy interesante, buscar nuestras decisiones en lo que deseamos, en lo que sentimos o en la opinión de los demás. Interesante, ¿no? Como lo dice, porque basar nuestras decisiones en lo que deseamos, en lo que sentimos o en la opinión de los demás, eso no nos va a llevar a ninguna parte. Vamos a ir a un punto que es destructivo para nuestras propias vidas. Fíjense, la sabiduría, hermanos, es un don de Dios, recuerden esto. Y ese don ya no lo dio a nosotros, ya ese don vive en nosotros. Por eso tenemos esa decisión que hacer todos los días.
vivir sensatamente o insensatamente. No me digan que ustedes no han vivido insensatamente, yo también lo he vivido. Y a veces también erramos. Si todos los días estamos pecando, hermanos, todos los días. Pero tenemos que presentarnos delante del Señor a pedirle perdón y que nos ayude, a que nos siga transformando, que siga transformando mi vida. Yo siempre le digo al Señor, Señor, perdóname, no te canses de mí, Señor. Yo le digo a Él, no te canses de mí, porque sé que yo fallo, y yo fallo muchas veces delante del Señor, porque yo a veces tomo decisiones que no son correctas. Tenemos que ser lo suficientemente sinceros con Dios, con el Señor. Por eso, hermanos, es que decir que no tenemos tiempo para leer la Biblia es lo mismo que afirmar que escogemos llevar una vida insensata, lo que estábamos hablando anteriormente. Y la encontramos pues en su palabra, como la acabamos de leer pues en 1 Corintios 3 del 19 al 23. La acabamos de leer ya. Ahora, vamos a mirar cuál es la sabiduría humana. La sabiduría humana es como piensa el mundo y trae consecuencias muy graves. Y ya nos lo dijo 1 Corintios 3:19. Vuelvo y se lo repito, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Hermano, mire, durante el transcurso de esta reflexión que estamos escuchando ahora, mire, queremos que siga preguntándose usted y yo mismo en mi propia mente, en cuanto a las decisiones que tiene por delante hoy. Porque usted tiene que hacer una decisión en el día de hoy, si es que ya no la hizo. Mañana vas a tener que hacer otra decisión. Al llegar a casa, por ejemplo, o quizás mañana, lo que estamos hablando, esta semana o en las siguientes, ¿qué decisiones debo tomar yo? ¿Serán decisiones sabias o insensatas? No es por casualidad, hermanos, que estamos trayendo este tema a colación, porque lo necesitamos escuchar y lo necesitamos de todo corazón, de verdad, hermano. Por lo menos yo lo necesitaba. Miren una cosa, el término griego que Pablo usó al hablar de la sabiduría me llamó mucho la atención, que en 1 Corintios 3:19, lo que estamos hablando, es Sofía. Interesante el término griego, el cual puede ser también traducido como nítido o claridad. Una vida insensata, hermanos, es un estilo de vida que sale muy caro en todos los aspectos de nuestra vida. Nos va a costar. Aquí, hermanos, como vivir sin Dios, se deja llevar por su insensatez. Sí, porque no tenemos en cuenta lo que dice la palabra. Cuando nosotros empezamos a entender ese concepto, entonces ya nos detenemos y es un freno. Digo, wow, un momentico, espere. ¿Qué es lo que me dice la palabra en cuanto a lo que yo voy a decidir? Usted no vive independientemente de Dios, mi hermano, ni yo tampoco. Las decisiones que usted va a hacer son responsabilidad suya como responsabilidad mía. Pero van a su responsabilidad y a mi responsabilidad, a su propio riesgo. Si las usas sabiamente, gloria a Dios. Bendición vas a traer y vas a tomar bendición. Pero si las usas insensatamente, vas a traer consecuencias fatales para tu propia vida, que van a traer consecuencias más adelante. Mire lo que dice el versículo 19 una vez más. Noten lo que está diciendo allí, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Cuando tú usas tu propia sabiduría, estás convirtiéndote en un insensato. Lo dice la palabra, no soy yo. Vean esto, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Tengamos esto en cuenta, hermanos. Y cuando veo lo que dice aquí Pablo, en este pasaje en particular dice, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. ¿Por qué yo lo vuelvo y lo repito? ¿Por qué? Porque es necesario que lo repitamos aquí en nuestra propia mente. Porque eso tiene que quedar aquí clavado en mí. Si yo no lo repito, a mí se me va a olvidar.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice que somos ¿qué? Oidores olvidadizos, dice la palabra. Ahora, la sociedad en la que vivimos, observemos esto, hermanos, y lo que nos está sucediendo cada día, se levanta en la mañana, escucha esto, a la siguiente mañana escucha aquello, ¿cierto? Y le pregunto a usted, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que se vio la televisión y leyó el periódico? ¿Cuándo fue la última vez? Pero mire, no solamente ello, o escuchó lo que está pasando. Bueno, y dijo, al fin ha llegado un gran día. ¿Has visto algún gran día? No. Cuando tú escuchas las noticias, ¿qué escuchas? Fatalidad. No ves nada bueno en ninguna parte, ¿cierto? No fue así, eso no lo fue así. Siempre vamos a estar en ese constante ataque en esta sociedad. No vamos a ver nada bueno. Pero ¿qué hace un creyente en este momento? O sea, ¿qué haría un creyente frente a eso? Bien interesante, ¿cierto? ¿Qué haría un creyente? Bueno, deberíamos estar preocupados, frustrados, ansiosos y temerosos, yéndonos a dormir pensando en lo que pasará. No sabemos lo que va a pasar mañana. ¿Usted cree que eso debería de hacer un creyente? No, no es así. Mire, hermano, nosotros o un creyente estamos durmiendo en la presencia del Dios Todopoderoso. Fíjense que nunca duerme, que tiene todo el poder para cuidarnos a nosotros, el cuidado absoluto, todo el conocimiento de la más mínima cosa que pasa en nuestra vida. Somos sus hijos y sería insensato vivir apartados de Dios. Es interesante, ¿cierto?, verlo desde este punto de vista, porque yo pienso de que a veces no llegamos a ese punto. O sea, cuando nosotros estamos viendo ese tipo de noticias o estamos tan ansiosos, tan estresados, eso es señas de que no estamos creyendo lo que Dios ya nos dijo. Cuando Él dice que mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Yo os la doy. Hay un propósito en todo. Y eso nos hace descansar en las promesas de Dios. Pero aquí estamos generalizando todo, porque ahí, no me digas que no tienes preocupaciones. Tú tienes preocupaciones como yo también. Entonces, cuando llegan esas preocupaciones y toman y te quitan el aliento tuyo, ¿cuál debe ser tu posición? ¿Cuál tiene que ser tu posición como hijo de Dios? Si tú tienes el conocimiento divino, tienes la sabiduría divina, ¿cuál sería tu reacción? Pues sería positiva, ¿cierto? Descansar en Él, realmente. Por eso es que, hermanos, se necesita sabiduría divina para vivir como realmente deseamos, internamente, por supuesto. Y cuando vivimos sensatamente, buscamos su guía a cada cosa, en cada instante. ¿Ya? Pensemos en esto. Muy buenas noches, hermanos. Pensemos en esto, hermanos. Los hijos de Dios que andan sensatamente son quienes tienen la sabiduría de Dios. Acuérdense. Porque ese es su deseo y voluntad para nuestra vida, pero a veces lo ignoramos, no metemos a Dios. Mejor dicho, nos metemos en unos problemas grandísimos. ¿Por qué? ¿Por qué tú te metas en problemas grandísimos? ¿Y por qué yo me meto en problemas grandísimos? ¿Fue porque Dios te metió? No, no es así. Fue por una mala decisión. Fue por lo que quizás pensaste tú mismo o interpretaste lo que tú querías hacer, pero no como Dios quería para tu propia vida. Interesante, ¿cierto? Ahora, por la emoción, exactamente. Nos metemos en problemas y, mire, es tanto cuando nos metemos en problemas
que metemos a Dios y decimos, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Ya no les ha pasado? ¿Pero qué está haciendo Dios? Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas? No se hacen una autorreflexión dentro de sí. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué paso diste que era incorrecto? Pero mire, hermanos, Él ha estado siempre aquí y siempre ha estado contigo desde siempre. Él ha estado. Pero el problema, ¿sabe cuál es? Es que no lo estamos escuchando. O quizás estamos escuchando a otra persona, a otras personas, a otra gente. Opiniones diferentes. Decidió hacer lo que quería, prácticamente, y no lo que Dios sabía que era lo mejor. Ese es el problema. Por eso, hermanos, mire, si vivimos sensatamente, si vivimos con sensatez, viviremos en cierto modo. ¿Y cuál es? ¿Cómo vamos a vivir si vivimos con sensatez? Pues en esencia, realmente, para hacerlo más sencillo, cuando vivimos sabiamente podremos pasar por los valles más oscuros de la vida. Porque tú vas a tener que pasar por un valle oscuro. Tanto tú como yo. Vamos a tener que pasar. Tú no estás exento. Tú no tienes corona, como decimos nosotros. Todos tenemos que pasar por un valle oscuro. Cada uno. Y es mi valle. Y es tu valle. ¿Cómo lo vas a pasar? O sea, mire, caminaremos por sendas que creíamos que sería imposible de caminar. Vamos a llegar a ese punto. Podremos pasar por situaciones también, circunstancias y aflicciones que nunca pensaríamos que podríamos soportar. ¿No les ha pasado eso? Claro que sí, yo sé que les ha pasado a muchos. Pero mire, volvamos de nuevo en cuanto a las decisiones insensatas. Esa es la manera de pensar del mundo sin Dios. Ese es el problema. Escrito está, y mire, está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Recuerden? 3:19, Primera de Corintios. No se saldrán con la suya, pues hay consecuencias. Y eso es lo que Él quiere a nosotros evitarnos. Nosotros somos, por eso es que, mire una cosa, hermanos, Él nos llama a nosotros ovejas. ¿Sabe por qué Él nos llama ovejas a nosotros? Déjenme explicarle algo. ¿Sabe el animal más torpe que existe en el mundo, cómo se llama? La oveja. La oveja es un animal que es también tierno y va por donde lo lleven, pero también es un animal que es torpe. Es un animal que no ve más allá de lo que no puede ver. Es un animal que se deja llevar por los otros. Y no solamente es torpe, sino terco. La oveja es terca. Y la oveja tienen que ponerle como lo dice en Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tu callado me infundirá aliento. ¿Cuál es el callado? Tienen que poner aquí el callado para poderla guiar. O si no, no va a poder. A ese punto nos ha tenido que... ¿Por qué? Porque es la necesidad que tenemos nosotros de que el Señor... Con el Señor nosotros podemos hacer tantas cosas, pero cuando decidimos hacer las cosas sin el Señor en nuestras vidas, vamos a tener que lamentar más adelante nuestras propias decisiones, que no son muy buenas a veces. Ahora, mire lo que dice, recordemos en el 1 Corintios 3:20. Y otra vez, el Señor, cuando Pablo dice, y otra vez, es decir, y déjenme aumentarle otra cosita más, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Dice que son vanos y toma decisiones insensatas. ¿Usted cree que Él le está hablando solo a un pueblo de incrédulos? No, Él está hablando aquí a un pueblo de creyentes, tanto como lo eres tú, como lo soy yo.
Él no le está hablando a un incrédulo porque él sabe para dónde va el incrédulo. Él sabe. Él le habla es a un hijo de Dios, porque nosotros estamos propensos a llegar a ese punto. Estamos propensos a claudicar muchas veces y a hacer malas decisiones. Por eso Él nos llama la atención a nosotros aquí en lo que estamos leyendo. Mire lo que dice aquí el 21, se lo vuelvo a repetir. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. ¿Sí? Entonces aquí, hermanos, en este caso, vamos a analizar esta parte. En estos versículos, Pablo compara a Apolos, o sea, lo comparan. La gente está comparando ahí a Apolos con Pablo, prácticamente. Ese era el tejimaneje en ese momento del pueblo de Corinto. Se peleaban por uno, se peleaban por Apolos y el otro se peleaba por Pablo. Diciendo sea Pablo, sea Apolo, sea de Cefas, sea por diferentes personas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, sea todo es vuestro. Ahí están y van a estar con ustedes hasta que ya el Señor los llame. ¿Ya? No son eternos. O sea que trataban, en este caso, este pueblo, esta iglesia trataba de comparar a los predicadores así sucesivamente los comparaban. No, este es más bueno, este es el otro más bueno. No. Esto no es así. Porque recuerden una cosa. Dios conoce el pensamiento. Antes de que tú hayas pensado algo, ya Él lo conocía. Antes de que tú hables, ya Él lo sabía. Porque Él te conoce a ti. Él conoce tu acostar y tu levantar. Conoce tu caminar. Conoce mi caminar. Él conoce todo. Entonces se estaban desviando. Este pueblo se estaba desviando, adorando algo que no debía de adorar. Qué fácil es llegar a un punto de adorar a un pastor. Qué fácil es llegar a un punto de que solo lo que diga el pastor, eso es todo. No, es lo que diga la palabra. La palabra de Dios es enfática y nos lleva y nos transporta donde tenemos que ir prácticamente. Así que realmente esta es una sabiduría limitada, la nuestra, la humana, pues ningún ser humano es omnisciente, recuerden. Y se hace evidente en la desolación que pues nos rodea, ¿cierto? Mire lo que nos rodea a nosotros. Es pura desolación. ¿Usted cree que usted ve cosas buenas en este mundo así, realmente como hijo de Dios? No, porque todo es vano. Hasta las riquezas son vanas. Son necesarias, por supuesto. ¿Quién dice que no? Pero son vanas también. Por supuesto, tú te mueres y nada te llevas. Ahora bien, mire una cosa, lo que dice el 23, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Por qué lo dice? Bien, se supone que este tipo de vida insensata no tiene cabida en la vida de un creyente en Cristo. ¿Será que sí o será que no? No debe tener cabida en nuestra vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que exponer delante del Señor. ¿Ya? Pues nosotros pertenecemos a Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos, recuerden. O sea, se está desarrollando el sentido de pertenencia. Yo tengo un sentido de pertenencia. Pertenezco a Cristo. Él es mi redentor. Él fue el que me salvó. Por ende, yo tengo que responder a ello libremente, porque Él me salvó por gracia. ¿Ya? Pero sin embargo, hermanos, mire, hay mucha gente que vive este tipo de vida. Y aún también, lastimosamente, en creyentes. Y no debería de ser así. No debería de ser así. Esto es un llamado de atención que nos hace el Señor a nosotros. A cada uno de nosotros. Cómo estamos viviendo delante de Él. Cómo es nuestro estilo de vida delante de Él. Mire, vamos a fijarnos en este caso en el libro del apóstol Santiago.
¿Qué es lo que nos dice? Apóstol Santiago, capítulo 3, del 13 al 18. Mire lo que nos dice. Capítulo 3, del 13 al 18. Vamos a desglosarlo profundamente, ¿ok? Pero antes, sí, capítulo 3 del 13 al 18. Dice que él preguntaba algo similar a lo que preguntaba Pablo. Fíjense que, recuerden lo que le estaba diciendo ahora en 1 Corintios 3. Es Pablo hablándole a los creyentes, ¿ok? Ahora es Santiago hablándole a un pueblo. Y le está hablando y está haciendo prácticamente algo similar lo que Pablo les decía a los corintios también. Vamos a mirar qué es lo que nos dice. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¡Wow! Estamos profundizando más, estamos metiéndonos en aguas más profundas, ¿cierto? Porque aquí el apóstol nos está llevando a algo más profundo. Encontramos algo que hay dentro de nosotros. Encontramos una sabiduría que Dios nos dio también, sabiduría humana. Todos tenemos esa sabiduría. Pero también estamos encontrando la sabiduría divina, porque cuando el Señor entra a mi vida, esa sabiduría entra a mi vida, cuando el Señor me rescata. Entonces comenzamos a ver esos dos tipos de sabiduría en nosotros mismos. ¡Wow! Hay una lucha, y una lucha constante, ¿ok? Dice, pensemos por un momento, aquí hay dos tipos de sabiduría, ¿ok? Como lo relata el apóstol Santiago. Mejor dicho, está la sabiduría de Dios y está la sabiduría que viene del hombre. Mire aquí cómo las describe y dice, es terrenal, animal y diabólica. Oiga, no es solamente terrenal, ni tampoco animal, es diabólica. Y cuando queremos ser malos, somos malos, malos con toda la gana, ¿cierto que sí? Claro que sí, hermanos, porque aquí está esto dentro, todavía. Ahora, encontramos aquí sabiduría humana. Vamos a ver por qué es la sabiduría humana en este pasaje bíblico que estamos analizando. Primeramente, cuando él habla terrenal, dice que está limitada al razonamiento y a la capacidad de las personas. Está limitada a lo que el hombre hace, limitada al raciocinio del hombre. O sea, yo pienso, yo interpreto. Y yo digo porque yo lo pienso, pero no por lo que piensa la palabra, lo que dice la palabra. Dice así. Están ahí también el pensamiento, están los intentos, están los logros de la vida, y eso muestra lo limitada que es, ¿ya? Que es la terrenal. Ahora, cuando él habla aquí de la natural o animal o sensual, interesante, se sujeta a los deseos y sentimientos humanos. Y esa parte de nosotros que no desea obedecer de Dios. ¡Wow! Aquí nos estamos encontrando algo interesante. Esa parte nuestra que no quiere obedecer a Dios. ¿Cuándo has pasado tú por eso? Oh, yo lo he pasado muchas veces. Tú lo sabes. Yo lo sé. Que no queremos obedecer a Dios. Ahí está latente esa sabiduría. ¿Ok? Esa parte nuestra que es la que está sujeta a tentaciones. O sea, que sigue nuestros deseos y sentidos. O sea, lo que tu corazón dicte. ¿Ya? Quizás no lo acepte usted, a lo mejor, pero todos tenemos instintos animales, mis hermanos. Algunos lo llaman naturaleza pecaminosa.
pero llámelo como quiera, pero todos la tenemos. ¿Ok? Por eso a los que andan insensatamente, la sabiduría terrenal no los llevará a ninguna parte. Así de sencillo como lo explica el autor sagrado. En este pasaje bíblico, hermanos, está muy relacionado con nuestra naturaleza pecaminosa. Y es, en este caso, volvamos de nuevo a un pasaje, porque lo que estamos aquí viendo es la concordancia, lo que nos lleva a los pasajes bíblicos, porque ahí no hay contradicción. Mire lo que nos dice 1 Corintios capítulo 2 del 14 al 16. Mire lo que nos dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, mire, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, dice la palabra. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! Ahora podemos entender mejor el concepto. La mente de Cristo está aquí en nosotros. Interesante, ¿ya? Ahora, miremos cuando él habla de lo que es la diabólica. Dice, o sea que realmente su raíz se encuentra ¿en dónde? Cuando él dice la diabólica, su raíz se encuentra en Satanás. Interesante. La palabra de Dios lo llama diabólica. Y tiene que ver con su instinto animal y terrenal. Tú no estás exento de esto, hermanos, ni yo tampoco. No estamos exentos de esto. Si escuchas las mentiras de Satanás, que porque, mejor dicho, por ende, constantemente lo hace para probarte y tentarte, porque él sí te prueba y te tienta en cada momento. No te equivoques, en cada momento te está tentando y te está probando para ver cuándo vas a caer. Él siempre te quiere poner el pedacito ahí de la carnadita. Siempre, siempre. Porque esto es lo más fácil para él. Por eso la importancia de preguntarte en estos momentos, ¿qué es lo más sabio que debo hacer frente a cualquier situación que se me presente? Con esto presente, con lo que hemos escuchado de la palabra de Dios. Ahora tenemos más conocimiento y podemos entender mejor, ¿ya? A veces lo más sabio que hemos de hacer, hermanos, es recordando esto, mejor dicho, con todo nuestro conocimiento junto a lo que nos está hablando la palabra de Dios. Porque es que la sabiduría de Dios es esa. Es la que nos va a guardar y nos va a guardar de cosas que pueden ser desastrosas para nuestra propia vida. Usted nunca se va a equivocar, hermano, cuando va a obedecer a Dios. Sí, puede estar seguro de eso. La sabiduría divina es perfecta, perfecta. Ahora mire como lo dice el 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ahora, eso es diabólico. Donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, dice el apóstol. O sea, eso es diabólico y entra en la categoría de una vida terrenal, natural y diabólica. Mire, hermanos, aquí está hablando y nos está diciendo a nosotros, nos está confrontando con nuestra realidad. ¿Qué está pasando en nuestras vidas? ¿Qué está pasando con mi corazón? Véanlo, hermanos, ahí hay celos, hay ambición personal también. Encontramos muchas cosas allí, ¿cierto? Así que hay solamente dos opciones en la vida, hermanos. Usted puede vivir sabiamente o puede vivir insensatamente. Esa es la opción que tú tienes cada día. ¿Cuál eliges? Bueno, yo necesito elegir vivir sensatamente.
porque sé que a las buenas me va a ir muy bien. Pero si yo me voy a las malas, me va a ir peor, peor en la vida. Sin Dios, hermanos, mire, sin Dios, el Todopoderoso, mediante la persona salvadora del Señor Jesucristo, quien perdona y limpia nuestro pecado realmente, escribe nuestro nombre en el libro de la vida, hermanos. Tiene un plan para nosotros. Él tiene un plan para ti cada día y para mí. Y vive en nosotros mediante su Espíritu Santo. Él vive en nosotros. Hombre, teniendo eso dentro de nosotros, ¿cómo no va a cambiar mi mente? ¿Cómo no va a cambiar mi perspectiva de ver las cosas, mi hermano? ¿Cómo no va a cambiar? Por eso es que Él nos va a dar sabiduría en cada decisión que tomemos en la vida. No hay otra forma de vivir. Y puedes confiar en Él prácticamente. Mire, dedicamos un momentico en este versículo 17, que estamos hablando de Santiago. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Miren, hermanos, la sabiduría de Dios es pura, o sea, perfecta en lo absoluto. ¿Sí escuchó, hermanos? Es perfecta. Esa sabiduría perfecta es todo lo que nosotros necesitamos, porque es pura y pacífica. Su sabiduría trae paz, es amable, o sea que no tiene nada hostil, es benigna. Mire, hermanos, desde el punto de vista de Dios es completa, total, ¿ya? Esa es la clase de vida que tanto tú como yo queremos, ¿cierto? Amén. Esa es la clase de vida que queremos nosotros. Ahora, como dice en el 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea, es una fuente que produce paz, dada a nosotros cuando obedecemos al Señor, por supuesto, ¿no? Cuando tú obedeces al Señor, debe producirte a ti paz. Es una fuente que produce paz, prácticamente. Ahora, hermanos, el camino de una vida diferente, y mucho más bendecida prácticamente. Así que debemos hacer la diferencia otra vez en nuestra vida. Tú y yo estamos llamados a hacer la diferencia como hijos de Dios. Por eso, hermanos, yo le insto a que piense en una decisión que esté considerando y pregúntese si esa decisión le traerá buenos resultados o no. No lo sé, será por algo. Dios está preparándolos en algo, no sé lo que yo vayas a hacer tú, pero nada es por casualidad lo que el Señor está poniendo en nuestras mentes ahora. Si usted no está seguro, pídale dirección al Espíritu Santo, hermanos. Eso es todo. Es sencillo. Cada vez que le pida sabiduría a Dios, imagínese que se está poniendo unos espejuelos espirituales que le darán una visión más clara en relación a lo que usted va a enfrentar. Él le va a dar una decisión, Él le va a dar la sabiduría y le va a dar una visión más clara, siempre y cuando te rindas a Él, siempre y cuando estés buscándolo a Él de corazón. ¿Ya? Cuando tenemos una vida sabia, hermanos, buscamos la dirección de Dios y dependemos de su omnisciencia. Si tú no dependes de la omnisciencia de Dios, nada va a pasar en tu vida. No hay nada. Va a ser una vida vacía, una vida sin propósito. Por vivir nada más, esperando cuándo se va a morir, ¿no? Ahora, hermanos, miren, lo más trágico que puede hacer una persona es morir sin Cristo, ¿cierto que sí? Eso lo sabemos muy bien.
¿Sabe por qué? Porque las consecuencias son eternas. Quizás no sea la mejor vida del creyente. Quizás has tenido momentos muy difíciles en tu vida como creyente, hermanos. Quizás no tengas mucho. Vives quizás limitadamente, con necesidades. Tal vez usted no tenga títulos, ni yo tampoco, con su nombre. A lo mejor. Tal vez usted no tenga notoriedad, o la mayoría no le conoce a usted, hermanos. Su nombre no está en la prensa, ni en la televisión, etcétera, cualquier cosa. Pero vive para Dios. Y estás andando en obediencia ante Él. Cuando empezamos a andar en obediencia para Él, la vida cambia en ti y en mí. Todo cambia y todo va a cambiar. Mire, ¿qué significa ser sensato según la Biblia? Miremos qué significa ser sensato según la palabra de Dios. Ser sensato no se limita a ser inteligente o tener conocimiento, ¿ok? La Biblia describe la sensatez como una virtud que se desarrolla a través de la sabiduría, la prudencia y el discernimiento. ¿Ok? Es la capacidad de tomar decisiones sabias. Eso significa ser una persona sensata. Es la capacidad de tomar decisiones sabias, tomar decisiones prudentes, guiadas por los principios de Dios y de su palabra. Cuando tú empiezas a cambiar esa actitud, todo cambia en tu vida y todo va a cambiar en mi vida. Veo las cosas totalmente diferentes. Porque ya digo, ¿qué piensa Dios? No lo que yo pienso. ¿Qué haría el Señor en lo que yo voy a hacer? ¿O qué piensa el Señor en lo que yo estoy viviendo? ¿O en lo que estoy haciendo? Mire lo que dice Proverbios 14:15. ¿A dónde nos lleva? ¿Qué dice la Biblia? En Proverbios 14:15. Lo que nos dice: el sensato considera sus pasos, pero el necio es impulsado y se mete en problemas. ¿Se da cuenta? El necio es impulsado y se mete en problemas. Así que, hermanos, mire, este versículo se destaca una de las características claves de la sensatez. Proverbios 14:15. El sensato considera sus pasos, pero el necio es impulsivo y se mete en problemas. Esa es la nueva versión internacional. Sino que la de Reina Valera, ¿cuál dice? ¿Cómo lo dice? El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El simple todo lo cree, mas el avisado, ¿cómo es? Mira bien sus pasos. Lo que pasa es que yo les estoy dando una traducción que en donde pueden entenderla mejor a lo que dice acá. Por eso es que dice, el sensato considera sus pasos, pero el necio es impulsivo y se mete en problemas. Así que este versículo destaca las características claves de una persona sensata o de la sensatez. La reflexión, en este caso, un individuo, hermanos, sensato no actúa en forma precipitada. Uy, ¿cuántas veces hemos actuado precipitadamente, cierto? Y metemos la pata. Y después metemos la otra. Y seguimos metiéndola. ¡Uah! ¡Qué tremendo! Por terquedad. Por eso Dios nos llama ovejitas. Necesitamos mucho apoyo del Señor. Y es un apoyo tremendo, ¿cierto que sí? Un individuo sensato, hermanos, no actúa de forma precipitada, sino que considera cuidadosamente las consecuencias de sus acciones antes de tomar una decisión. Ahora, la definición del insensato. Miremos acá, una vez más. El término insensato proviene del hebreo kesil,
Késil, con K de kilo, Késil, y del griego anoetos, que se traduce comúnmente como necio o tonto. Wow. Qué tonterías a veces hacemos nosotros, ¿no? Por eso le llama las tonterías que uno hace. Me llamó mucho la atención, de verdad que sí. O sea, en un sentido bíblico, la insensatez se refiere a una falta de sabiduría, entendimiento, y especialmente en lo que respecta a la relación con Dios y sus enseñanzas. La insensatez no solo implica ignorancia, sino también una elección deliberada de rechazar la sabiduría divina. ¿Por qué? Porque es deliberado lo que estoy haciendo. No quiero escucharlo, no quiero obedecer su palabra, no quiero obedecer su voz. Quiero hacer lo que yo quiera, aunque yo no lo diga, pero lo estoy haciendo con mi actitud. Por eso es que la insensatez en la Biblia se simboliza como rebeldía contra Dios. Esa es la insensatez. Contra Dios y sus caminos, por supuesto. Y se presenta como una característica de aquellos que viven sin respeto por los mandamientos divinos. Y que en su terquedad, tontos, ¿no?, se niegan a reconocer la soberanía de Dios sobre sus vidas. Y se asocia a menudo con la falta de discernimiento y la incapacidad de aprender en las experiencias y la revelación divina. Muy interesante. Ahora, dentro del contexto cultural, hermanos, en el contexto cultural de la Biblia, la sabiduría era altamente valorada en aquel tiempo. ¿Por qué será que se ha perdido la sabiduría en este día, en este tiempo de hoy? Como que le dan más valor al mundo, ¿no?, que a la sabiduría divina, lastimosamente. Pienso que es por la tecnología, todo eso, como ya le hace todo y ya no deja que la gente piense ni razone, sino que ya todo te lo anda masticado para que la gente ya no piense, ya no tenga sí, conocimiento, pensamiento, criterio propio. Pienso que ya la gente no le teme a Dios. Exactamente. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, exactamente. Y ya la gente no le teme, entonces, ¿cómo puede tener sabiduría? Exactamente, y realmente el temor de Jehová es santidad, en cierto aspecto, porque nosotros somos separados. Y Él dice que debemos de ser santos. Él lo dice en su palabra. Sed santos como yo soy santo, dice. Sí, pues si Él lo está diciendo es por algo, ¿cierto? Porque ya nos dio la capacidad de entrar en esa santificación. Porque todos los días nos estamos santificando, se supone, ¿no?, con el Señor, a través de su palabra. Así que, mire, los proverbios en particular enfatizan la importancia de vivir sabiamente. Yo les insto, hermanos, a que estudien los proverbios. Son hermosísimos y muy profundos y nos llevan a nosotros a reflexionar cómo está nuestra vida realmente. ¿Ya? Así que la insensatez, en contraste, era vista como un camino que lleva a la destrucción y a la ruina. Cuando tú actúas insensatamente, vas derecho a la ruina en tu propia vida. Ruina espiritual o ruina física. ¿Ya? En la cultura antigua, hermanos, el hombre sensato era aquel que escuchaba y seguía las enseñanzas de Dios, mientras que el insensato era quien se apartaba de ellas. Que no nos pase eso a nosotros, mis hermanos, porque es muy fácil que yo me aparte de la palabra, es muy fácil yo caer. ¿Ya? Mira, hermanos, los valores de Dios no son los del hombre, acuérdense. Los valores de Dios no son los mismos del hombre. Lo que Él considera maravilloso no es lo que el mundo piensa. Recuerden siempre eso. ¿Vivirá usted sabiamente? ¿Vamos a vivir sabiamente después de lo que el Señor nos está enseñando aquí en su palabra?
o va a vivir o quiere seguir viviendo insensatamente. Es sabio si escoge a Cristo y su senda de vida. Amén. Así que es un llamado que nos hace a reflexionar cómo están nuestras vidas delante del Señor. Que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias. Dios te bendiga, Angélica. Gracias, Padre, una vez más te damos porque tú estás aquí con nosotros. Has hablado una vez más a nosotros, mi Señor. Gracias por tu palabra, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Gracias, gracias, Padre. Te pido una bendición muy especial por cada hermano que está aquí en estos momentos en línea y nuestros hermanos que están aquí presentes. Gracias, te pido una bendición muy especial sobre ellos, Padre. Gracias una vez más, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos, y así nos veremos la próxima semana. Gracias, mis hermanos, por todo.